Paisajes Humanos no es solo un programa, es un territorio sagrado donde las humanidades respiran, donde la palabra se vuelve puente, abrazo y despertar. Porque somos más que cuerpos, somos preguntas, somos memoria, somos música y somos lucha. Paisajes humanos, un lugar para volver a ser humanos, desde el arte, desde la palabra, desde el alma, voz, poesía y canto, rompiendo fronteras a través de la cultura. Alex Salamandra. Paisajes Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde hoy de luna, por cierto. Ya estamos a 27 de octubre de este año 2025 y es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, hacerles la invitación a que abramos juntos esa puerta de la actividad más bella del universo. ¿Cuál es esa actividad? La expresión. Hoy aquí, en este espacio cultural, su espacio cultural, estamos felices y contentos porque estamos abriendo una nueva página, un nuevo libro, reescribiendo lo que es la existencia en esta etapa, en este centro de producciones. Un gusto contar con el apoyo de José Luis, de Pepe. Muchas gracias por recibirnos en este estudio y vamos a iniciar esta nueva aventura en este día de luna. Y bueno, para nosotros es fascinante, ¿no? Sentir esos latidos de corazón a corazón, hacer esos puentes de diálogo, de reflexión y sobre todo, esos puentes de crítica, porque es parte fundamental de las ideas de la humanidad. Y hoy precisamente hablando de ideas, ¿qué les parece si construimos ese diálogo a partir de ideas políticas, a partir de ideas que tienen que ver con uno de los movimientos por excelencia de la gestión de humanidad? Sí, porque luchar por los derechos laborales, a hablar de esos derechos que se van construyendo a lo largo de la historia, es hablar de sindicalismo. Pero ese sindicalismo que ya ha roto fronteras gracias a vinculación sindical de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, porque se está haciendo un trabajo ya no solamente a nivel nacional, se está haciendo un trabajo a nivel América Latina. Y hoy quiero presentarle a los invitados que están aquí en la mesa con nosotros, que van a estar con ustedes dialogando, dándoles esa perspectiva desde su visión, desde su experiencia. Y quiero presentar de entrada al maestro Juan José Oliva. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Y al licenciado José Francisco Cermeño. Alex, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a su casa de Paisajes Humanos. Y bueno, ustedes saben, a todas las personas que construyen movimiento sindical en México, ya una autoridad, así lo decimos porque se lo ha ganado a pulso con ese trabajo de más de 10 años haciendo esta vinculación en la Universidad Obrera de México, que por cierto está ya próximo el febrero del 2026 a cumplir 90 años. Y quien ha hecho esta labor, esta gestión, este trabajo humano y sobre todo, sí, hay que decirlo, político, el maestro Alberto Romero García. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, auditorio. Un placer estar aquí para iniciar una nueva etapa. Como bien lo dijiste, una nueva página. Qué bueno que esa página se inicie reflexionando acerca de lo que es muy importante. El trabajo, los derechos laborales, pero saliendo de México hay que hacer un análisis de este comparativo que está pasando con América Latina. ¿Dónde estamos parados? Perfecto, maestro. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Hablar de Guatemala es hablar de un territorio que prácticamente es hablar también de México, prácticamente es hablar de América Latina, de hablar de esa gran patria que muchos pensadores, luchadores sociales lo pensaron, lo sintieron, porque nos hermanamos en todos los sentidos, nos hermana. De entrada, la cultura que va más allá de las fronteras de México. Podemos hablar de Guatemala, de Belice, de Costa Rica, de Honduras, es decir, la cultura maya. De entrada nos hermana también el sentido cósmico, porque nos tocó un tiempo en un espacio ser acogidos, abrazados por las estrellas, y en ese lenguaje cósmico hacer una cultura que ha pasado
pues, los tiempos, ¿no? Es el lenguaje, la literatura, pero vamos a hablar de algo que también nos hermana, la comunidad. La comunidad del sindicalismo es hablar, que ejemplo, en Guatemala estamos hablando de que más del 40% es comunidad indígena. Y en Guatemala también podemos estar hablando que las mujeres, los jóvenes, necesitan seguir trabajando ese rostro a partir del sindicalismo. Eso es una gran apertura, porque pues también hay que decirlo que algo que hermana a Guatemala y a México es la historia. Y por mucho tiempo, pues la mujer, los jóvenes han sido invisibilizados, también está la parte étnica. Entonces el trabajo que se construye a partir de darle ese liderazgo a las mujeres, ese liderazgo a los jóvenes, es hablar de movimiento común, de movimiento sindical. Así que, pues vamos a empezar esta charla. Los jóvenes, ¿qué están haciendo en este 2025? ¿Qué está haciendo la juventud en Guatemala? ¿Qué pasa con el trabajo para los jóvenes? ¿Están siendo reconocidos sus derechos? ¿No? ¿Han sido invisibilizados? ¿Quieren tomar ese rol de ser personas que motiven? Ese rol de liderazgo, que no solamente se trata de decir aquí estoy, sino seguir construyendo desde abajo, y que los jóvenes tengan una representación fundamental en el trabajo sindical y ser representados. Muchas gracias, Alex. Francisco Cermeño, secretario general adjunto del Sindicato del Agua de la Ciudad de Guatemala, Supragua. Fíjate que es complejo el tema de juventud y mujer, porque a través de un análisis de la participación sindical, la mujer está participando un poco más, pero se está abriendo muy poca brecha por la participación. Aquí nos acompaña Juan José Aldiva, que ve temas de asesoramiento legal dentro de los movimientos sindicales en Guatemala, y igual que Supragua. Pero te digo, nosotros como Supragua, te voy a dar un ejemplo, estamos tratando de dar ese giro totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los movimientos sindicales en Guatemala y los cargos de secretarios generales y los cargos de comité ejecutivo históricamente han sido ocupados por varones, por gente hombre, ¿no? Supragua estamos tratando de ser la nueva vanguardia sindical a través del modernismo del movimiento sindical. Hoy mi comité ejecutivo está conformado por 12 mujeres y ya vemos únicamente 2 caballeros, que somos los que estamos tratando de impulsar esa participación femenina, no solamente política y sindicalmente. Hoy los jóvenes están no les interesa mucho el movimiento sindical. Estamos buscando los mecanismos de poderles llegar, y hoy para nadie es un secreto que las redes sociales es un buen mecanismo, es una buena herramienta, pero también tergiversa y limita muchos derechos laborales. Hoy las plataformas digitales o los llamados call center dejan que opere desde casa, y ahí es donde se van perdiendo muchos derechos laborales, muchas prestaciones, muchas condiciones, el acceso al seguro social. A través de un análisis de estadísticas en porcentajes, en Guatemala la mujer funge un papel muy doméstico. A través de la historia, el papel doméstico de la mujer ha sido: se queda en casa, cuida a los niños, no hay quien les dé comer, traerlos a la escuela, dejarlos a la escuela. Entonces, esas limitaciones, accesos a guarderías infantiles, esas limitaciones a nuevos mecanismos de contratación de los jóvenes. Hoy los jóvenes, por ejemplo, en Guatemala existe un sistema que tú este año estás por graduarte, tienes que hacer una práctica supervisada. Entonces las empresas o las entidades de gobierno dan la oportunidad que tú vayas a realizar 200 horas de práctica. Pero nos hemos dado percatado en muchas instituciones que los jóvenes lo utilizan menos. Mira, ahí está el joven, así, dedícate a archivar. O hay que ir a comprar las tortillas, no, manda al practicante. Entonces, desde ahí adentro estamos limitando a los jóvenes para la participación sindical. Estamos convencidos nosotros que el movimiento sindical debe ser de cuadros, de movimientos. Es un tablero de ajedrez, no siempre tiene que ir la misma persona al frente. Si queremos un movimiento sindical moderno, si queremos un movimiento sindical de vanguardia, de modernismo, hoy con la Universidad Obrera, gracias al maestro Alberto Romero, no es la primera oportunidad que yo tengo la bendición de estar en la Ciudad de México. Hoy me sorprendiste con el botón de México-Guatemala, que una oportunidad estuve ahí, una invitación a la Cámara de Diputados, y no estaba tratando te había visto en el público, pero dijiste, era tanta la gente que había, bendito sea Dios, y estamos haciendo esos lazos, estamos
como dijiste al principio, la cultura, mucha cultura nos une, muchas tradiciones, el tema maya, no sé, el tema de la historia maya nos une, muchas celebraciones como nuestra independencia en el mismo mes, muchas celebraciones del Día de Muertos que está próximo acá, tenemos muchas similitudes. Y entonces siempre hemos platicado con el maestro Romero buscando los mecanismos para poder integrar a esos jóvenes, porque si nos damos cuenta, el joven en Guatemala está catalogado entre los 18 a 27, 30 años. Ya para acá yo ya pues no soy joven, no tengo 45 años y no estoy dentro del rango pero sí tratando de crear los mecanismos de participación de la mujer, de los jóvenes, pero es un esfuerzo bastante complicado, porque como te digo, la inteligencia artificial, las plataformas digitales han venido a mermar esos derechos que los jóvenes pues se quedan en casa atrás de un teléfono. Y pues sí creo que falta un poco seguir uniéndonos y traspasando fronteras, y hoy estamos con México, la Universidad Obrera, a través del maestro Romero, tratando de hacer este cambio, esforzándonos por crear los mecanismos para la participación de los jóvenes y las mujeres. Entonces los acuerdos, los convenios y las invitaciones son muy buenas. En un momento vamos a esperar también a una comisión de México en la ciudad de Guatemala, pues que queremos hacer un evento, ya no solo que Guatemala venga aquí, sino que nosotros dar las condiciones para que México llegue a Guatemala también. Extraordinario, por eso iniciamos con esta parte de los puentes, porque los puentes es para ambos lados, ¿no? Es un camino horizontal, que es ir, venir, regresar, volver a ir, porque de eso se trata. Hacer horizontalidad es un trabajo de años de tiempo, pero sobre todo de esfuerzo. Por eso la Universidad Obrera de México ha hecho ese rol de vincular ya no solamente sindicatos en esta República Mexicana, porque la Universidad Obrera de México a lo largo de 90 años que próximamente a cumplir, ha hecho eso, ha hecho un rostro de combatir a través de la clase obrera, y el que Guatemala sea parte de estos diálogos, esta reflexión, este trabajo que se está haciendo constantemente en Cámara de Diputados es muy importante. Compañero, tú eres joven ya, eres parte de ese liderazgo, de esos jóvenes de Guatemala que están construyendo la democracia dentro de los sindicatos, de esas organizaciones que históricamente son verticales. Pero como lo decía el compañero, hay que abrirles el tablero. Ya no solamente se trata de ir en una dirección, sino en varias direcciones. A partir de, en este caso, del derecho, donde tú eres profesional de las leyes, del derecho, ¿tú cómo ves esos vínculos que se está haciendo, en este caso de los sindicatos de Guatemala, los que representan ustedes, y ese vínculo que se está haciendo con la Universidad Obrera, con ese trabajo que debe de ser siempre, por eso me atreví a decirlo al principio, una patria grande? América Latina tiene que llevar esa bandera sindical. Muy buenas tardes, gracias. Pues ahí sigue complementando lo que decía aquí el maestro Cermeño. Pues en cuanto a la participación de los jóvenes, creo que el trabajo que se hace desde los sindicatos, por ejemplo como Supragua, estamos logrando abrirles, tal vez digámoslo así de cierta manera, los ojos para que puedan quitarse ese telón que tienen con el tema de la inteligencia, los teléfonos, que todo eso ahora ellos los merma, incluso hasta querer buscar un trabajo, porque la ilusión ahora, que creo que viene de hace varios tiempo, es el graduarse, y luego la pregunta es, ¿y ahora? Después de graduarse. Entonces nosotros pues allá en Guatemala y juntamente con México estamos pues impulsando esas leyes o esas comisiones para que se pueda dar el hecho de no obligarlos, sino instarlos a que puedan participar ellos y hacer tal vez como de alguna manera ilustrarles para que les llamen la atención a través de las redes sociales, de las plataformas, que hoy en día es lo que ellos usan. Entonces todo eso nosotros lo estamos trabajando, lo estamos impulsando para lograr que ellos pues puedan tener llamarles la atención y decir, bueno, esto puede ser muy útil, porque al final ellos son el futuro, ellos son los que vienen pues atrás de nuestra generación, y nosotros vamos para adelante, y el comprometerlos más que todo para que ellos puedan participar en esos temas es algo que nosotros estamos impulsando ya desde hace varios tiempo para poder incluirlos y que, como digo, pues que ellos puedan estar
el llamado, o sea, en el llamado para poder ellos decir, bueno, hoy me sumo porque esta campaña es muy buena, porque esta campaña a mí me gustó, me puede servir para poder impulsar a más compañeros, a más amigos, a participar, a ver el futuro de participación, de relaciones internacionales, conexiones que puedan servir para crear mejores, primeramente personas, y luego pues en la nación poder ellos sumar algo para que puedan seguir construyendo el futuro que viene, ¿verdad? Extraordinario, compañero. Maestro, hacer comunidad, hacer este trabajo de unir ya naciones, unir movimientos, romper las fronteras, ¿no? Porque pues, las fronteras a veces no solamente lastiman, sino que estorban, ¿no? Estorban, sobre todo las fronteras mentales, ¿no? Las fronteras donde pues solamente se trabaja para la patronal, yo bien cómodo, puedo estar generando pues, economía favorable a mis intereses personales, pero el pensar en una vinculación sindical, en ese caso del trabajo de la Universidad Obrera, y no pensar solamente ya en la Ciudad de México, ya no solamente pensar en el resto del país, de nuestra república, pensar en América Latina, pensar en abrir estos foros que en la Cámara de Diputados, con la diputada Margarita, me tocó conocer a los compañeros. Aquí orgullosamente traigo este regalo que me obsequiaron en esa formación sindical continua, porque hay que decirlo, la Universidad Obrera siempre ha estimulado a que esa formación sea continua. Antes de iniciar el programa le preguntaba cuántas jornadas ya lleva, me estaba platicando. El que se invite a los sindicatos de Guatemala, ¿qué significa para la Universidad Obrera y para el movimiento sindical abrir esas fronteras, maestro? Primeramente quisiera reflexionar algo que dijeron los compañeros que es muy interesante. Fíjate que el ámbito de lo privado es a donde se les arroja a las mujeres y a los jóvenes. Tristemente el ámbito de lo público se ha definido para los varones mayores de 30 años. Y tú mencionabas algo que es muy importante, la colectividad necesita de todos. Necesitamos de los niños, necesitamos de los jóvenes, necesitamos de las mujeres, necesitamos de los adultos y de los adultos mayores. Y el sindicalismo y la Universidad Obrera de México siempre ha querido atender todas las necesidades de toda la sociedad, sea trabajadora o no sea trabajadora, aunque sabemos que todos realizamos trabajos. Es más, ahora se está legislando acerca de las personas que realizan cuidados, para que se les dé la categoría de trabajo reconocido. Entonces todo el mundo somos trabajadores, todo el mundo tendríamos que estar en el ámbito de lo público, y como deberíamos estar en el ámbito de lo público, todos deberíamos estar construyendo colectividad. Siempre he reflexionado contigo mucho que la cultura genera colectividad, la colectividad genera avance, el avance genera desarrollo y el desarrollo crecimiento. Y tú decías algo, vacilando todo esto, y si vamos haciendo paralelos, no puede la Universidad Obrera de México cerrarse solamente a la Ciudad de México, no podemos. No podemos cerrarnos solamente a México, no podemos cerrarnos solamente a América. El sueño de nuestro fundador Vicente Lombardo Toledano, él se va a Europa a aprender el marxismo, después regresa a México y dice, hombre, el marxismo es la base de la colectividad y la colectividad es la base del desarrollo. Y entonces nosotros en la Universidad Obrera entendemos perfectamente que sin una patria grande, como bien lo decías, que es el sueño de muchos libertadores de América y son libertadores de pensamiento, sin esa patria grande nosotros no podemos ser grandes. Si nosotros vemos, la Unión Europea hace algunos años se une. ¿Y por qué se une? Porque se da cuenta que tienen cuestiones en común, como es la historia, como es el desarrollo, como es la moneda, y entonces empiezan a generar esa unión. Si nosotros nos damos cuenta, en Asia hay una unión asiática también, y si nos damos cuenta, las potencias emergentes como Rusia, China, quisieron generar otra unión. Y yo me pregunto, ¿y por qué los americanos no podemos? O no queremos, ¿no? Y entonces el sueño de Bolívar, el sueño de muchos libertadores es tener una patria grande, y tenemos en común el lenguaje, tenemos en común las costumbres, los usos, las tradiciones, pero también tenemos en común las crisis y los problemas. Entonces hay que sentarnos a dialogar para buscar las soluciones en común, porque tenemos problemas comunes. Si no hacemos eso, pues seguimos siendo
nos siguen aventando a lo privado, lo que decía hace rato, y entonces fíjense, a América Latina la ven, no, tú no tienes poder de decisión, vete a lo privado, deja a los adultos a decidir esto, y no podemos seguir con esto, Alex, no podemos seguir con esto, Cermeño, no podemos seguir con esto, Oliva. Por eso este esfuerzo, y no nada más este esfuerzo, porque yo te decía, el próximo año queremos lanzar el Observatorio de Políticas Sindicales de América Latina, y para allá vamos, ¿no? Extraordinario, sí, porque se está construyendo y la participación de ustedes es fundamental para que esto no se quede solamente en sueño. La utopía se vive, se construye día a día, y ahora el próximo miércoles que ustedes van a tener una participación ya de varias que han tenido aquí en la Ciudad de México, y que ustedes ya son parte fundamental de esta construcción que se está haciendo ya una realidad. Es decir, ya no es una pretensión, eso ya es una realidad, y se sigue y se sigue y se sigue construyendo. Maestro, platíquenos usted desde su historia cuando llega al movimiento sindical. ¿Qué estaba pasando? Ese contexto, ¿por qué usted observa que se necesita impulsar no solamente las reformas, no solamente las modificaciones, a que los sindicatos conozcan sus estatutos, sino más allá? Es decir, de mover ciertas estructuras. Ejemplo, usted lo dijo al principio, la mujer, la participación de las mujeres es fundamental en Guatemala, en México, en el mundo. ¿Usted cómo empezó a ver esas crisis? El maestro Alberto dijo, es cierto, nos hermana mucha cultura, pero de esa cultura las crisis. Supongo que usted empezó a ver esa parte de discriminación, de que las mujeres no se les tomaba en cuenta, ni siquiera se les miraba. Por algo usted empezó a ver, a visibilizar también la voz de los jóvenes, pero cuéntenos desde el maestro Cermeño cómo empezó a construir esa conciencia, porque bien pudo haber tomado otro camino. Gracias, sí. Fíjate que yo fui criado por solo mi madre, y desde el seno de mi hogar con mi madre siempre he creído que la mujer es capaz, tiene todas las posibilidades, las oportunidades y el derecho, como lo tienen los hombres. Me involucro dentro del movimiento sindical por esa indiferencia. Yo en un momento quise participar, me negaron en muchos sindicatos, no, aquí ya estamos cabales, y pues se reelegían los mismos comités, y por eso es que en Guatemala, fíjate, muchas diferencias. En Guatemala necesitas 22 empleados o personas para formar un sindicato, los estatutos, te apegas al tema legal, el código de trabajo. Entonces yo dije, la participar, porque no hay mujeres, sindicatos de mujeres. Y puse a analizar, y entonces reviene a mi mente, no sé, yo sé que mi madre fue capaz y era capaz de realizar trabajos exactamente igual que un hombre. Entonces, bueno, a mí me invitan posteriormente de una crisis sindical en Guatemala, y me invita una mujer, que es la secretaria general hoy del sindicato, que es Wendy Sagastume. Y ella crea y funda ese sindicato como tal, y me ve en crisis en un tema sindical laboral que se da dentro de Empagua, en la ciudad de Guatemala, y me dice, mira Francisco, yo te necesito aquí. Bueno, Wendy, hay condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Necesitamos darle más participación a la mujer. Y efectivamente se fue dando, y se ha ido dando. De hecho, nuestro padrón está un poquito más de la mitad de mujeres. En la oficina, te digo, son 12 mujeres las participantes. Y en un momento legal de fiscalización, que los sindicatos somos los que debemos de velar por el buen uso de los recursos, por la optimización de los mismos, pues me fui a fiscalizar una unidad de Empagua, y utilizaron la ley de femicidios para ponerme un stop, porque efectivamente la jefa de esa unidad era mujer. Entonces, para evadir una fiscalización, me aplica la ley de femicidios, que el licenciado aquí sabe perfectamente. Entonces te ponen una orden de alejamiento, no te puedes acercar, que estás perturbando. Y bueno, entonces, algo hay que hacer. Entonces se nos dio, mira Francisco, involucremos más mujeres, capacitemos más mujeres. El sindicato hace campañas de Papá Nicolau para las mujeres de la empresa donde estamos, y así es como nos hemos ido involucrando, porque estamos convencidos de que la mujer es capaz y puede. Tenemos las mismas oportunidades. O sea, la mujer es enfermera, madre, cocinera, ve temas de economía, independientemente porque no tenga un título, lo ve, maestra, porque le está enseñando a su hijo, y todos acá, y muchos de los que están viendo y escuchando,
tuvimos o tenemos una madre, tuvieron o tienen una madre. Entonces, desde ahí en el movimiento sindical queremos sentar ese precedente, porque muy pocos sindicatos en Guatemala, sus comités ejecutivos están encabezados, ojo, encabezados en puestos de comité ejecutivo, no solo como de relleno que le dicen, ¿no? Y fíjate, hay algo importante que le platicaba yo aquí a Juan José Oliva. Nosotros en Guatemala no hay una ley que nos obliga o nos obligue al tema paridad. No hay. Aquí en México sí hay una ley de paridad. En Guatemala no. En Guatemala es convencer a la mujer y darle esas herramientas para decirle, no, si puedes. Tú puedes, tienes capacidades. Has sacado adelante, has salido adelante con crisis. Entonces necesitamos la participación, necesitamos que salgas y convenzas a las mujeres. Entonces ahí es donde se ha ido involucrando un poco más la mujer. El tema, lo que decía el maestro de los jóvenes, por ejemplo, en Guatemala existen muy pocos o casi nulos sindicatos de empresa privada, como le llaman acá. El 95-97% de sindicatos son de gobierno, todos. No voy a decir nombres, pero hay un sindicato de bebidas carbonatadas en Guatemala, que es bastante grande. Hay un sindicato de embutidos, que es bastante grande. 3 o 4 más que ahorita no tengo el nombre. Pero en su totalidad, todos los sindicatos de la ciudad de Guatemala son de gobierno. Todos. ¿Y por qué existen? Por ejemplo, en Empagua hay 7 sindicatos, por las mismas inconformidades que se dan dentro de los dirigentes sindicales, que están acostumbrados a hacer lo mismo. Y entonces uno no es monedita de oro, como se le dice, para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando uno hace las cosas diferentes, estás demostrando que las cosas diferentes, entonces ya todos te ven como en el enemigo. No, es que él nos está perjudicando. Él tiene otras intenciones. Porque, por ejemplo, y yo lo puedo repetir porque ya salió en redes sociales, si le preguntan a Supragua y a Francisco Cermeño, que es parte de la coordinación, a mí me gustaría negociar un pacto colectivo de condiciones laborales, primero. Sé la necesidad económica que tiene todo trabajador y todo ser humano. Pero si no tenemos una condición laboral de buenas condiciones como centros de trabajo, seguridad y salud ocupacional, no podemos avanzar, llegar a acuerdos para posteriormente tener lugares dignos para poder ejercer nuestro trabajo. Nosotros brindamos un servicio esencial que es el agua. Nosotros no podemos hacer huelga porque prestamos un servicio esencial. Nosotros podemos decirle a todos los operadores de pozos de la ciudad de Guatemala, paren el trabajo. No, es un delito. Él sabe mejor esto. Estamos vedando el derecho al acceso a agua potable. Entonces, las complicaciones es cada unidad de gobierno. Entonces, en este caso, en Empagua, ese es el problema. Y digamos que Empagua tiene alrededor de 2,000 empleados. Porque es una empresa municipal creada por la Municipalidad de Guatemala. Entonces, fue creada y nuestra fuerza laboral es muy longeva. Y hay gente que tiene 30 años, 35, 40 años de trabajar para Empagua desde su momento de creación. Yo tengo 25 años de trabajar ahí. Tengo 45 años de edad. En mi sindicato hay gente que tiene 33 años de trabajar. Entonces, los jóvenes hoy, para más o menos entenderlo, dentro de la empresa municipal de agua son contratados por servicios nada más, donde no tienen derecho a seguro social, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a más como el aguinaldo, no sé si se llaman acá, porque solo prestan un servicio por 30 días mensualmente y facturan y presentan un informe. Entonces ahí se pierden muchísimos derechos. Entonces los jóvenes, como decía Juan José, pues bueno, me dan un contrato, pues es muy difícil porque tampoco nos dan las oportunidades para poder renovar nuestra fuerza laboral y poder jubilar y dar un retiro digno a la fuerza laboral que ya en un momento enfrentó muchos términos dentro de la empresa. Entonces, en eso estamos luchando hoy, porque tampoco no podemos afiliar los sindicatos de Empagua, gente que no esté dentro de Empagua. Y por ejemplo, si él es un policía de tránsito, él no se puede afiliar a Empagua. Y somos de la misma municipalidad, es una empresa también de la municipalidad. Entonces, estamos buscando los mecanismos realmente para poder llegarles a todos, pero la longevidad, en este caso en Empagua, es bastante, de años de trabajo, mucha gente de experiencia,
que te digo que construyó sistemas de drenaje de la ciudad que todavía están en la empresa. Somos un país de poquito más de 18 millones. Ni lo que tiene la Ciudad de México, creo que es lo que somos nosotros. Entonces son alrededor de 1.400, 1.800 sindicatos. Platicábamos con el maestro esa información que nos sirve a ambos, porque nosotros venimos a México a aprender. Y de los errores y de los aciertos. Porque pues gracias a Dios hoy que no fue fácil. El maestro cada vez que platicamos de ese tema le genera risa, pero yo vine a buscar las posibilidades a México. Yo busqué cómo entrar a México y gracias a Dios el maestro Romero de la Universidad de Obrera me abrieron las puertas. Pero estoy convencido que el movimiento sindical es de dar un paso al frente y decir, yo puedo y todos podemos. No solo quedarse detrás de un escritorio, porque ahí las batallas no son ganadas detrás de un escritorio. En el campo de batalla es donde realmente Territorio. exactamente se gana. Sí, maestro, muy bien. Uno de nuestros temas es hablar del liderazgo. Hablar del liderazgo en el caso del abogado Oliva. ¿Cómo es construir un ser genuino que tenga ese acorde entre mente, entre cuerpo, en acciones sobre todo, para hacer inspiración para más jóvenes y poder ir en esta lucha, en esta batalla, porque es una lucha, es una batalla de todos los días, seguir construyendo acuerdos, seguir construyendo política, seguir construyendo sobre todo iniciativas para que se respete el derecho de las trabajadoras, de los trabajadores, de los jóvenes. En el caso del abogado Oliva, ¿cómo se construye día a día para poder de entrada hacer ese trabajo que le corresponde, poder ser parte fundamental de ese movimiento sindical y sobre todo para decirle a compañeras y compañeros, vamos adelante, como dijo el maestro, vámonos, porque aquí vamos todos en horizontalidad, porque si no, no hay cambios, no hay transformaciones? Pues primeramente, como comentaba aquí el maestro Francisco, creo que ese ponerse la camisola, como nos nombramos nosotros allá en Guatemala, ponerse la camisola y decir, bueno, trazarse la meta, hacia dónde es que queremos llegar y llevar a nuestros afiliados, por ejemplo, en el tema sindical. ¿Qué podemos ofrecerles o sobre qué bases podemos trabajar juntos? No decirles, bueno, aquí hay un plan para que lo ejecuten, sino decir, lo ejecutemos. Y vamos paso a paso, trabajando de la mano, para poder inspirarles a ellos, primeramente la confianza que se debe de generar, para que vean y digan, pues es un liderazgo pues, de altura, que quien nos lleva de la mano es una persona que realmente refleja el liderazgo, que nos está apoyando y nos está motivando primeramente a buscar, como decía el maestro, condiciones favorables, que pueda decir las personas, los afiliados y todos los que estén también por fuera, ese sindicato está trabajando porque tienen un buen líder, porque el líder no solo llega a poner labores o a ver temas importantes, digamos, a nivel de dirección, sino que incluir a todos los afiliados, trabajar en equipo y decirles, bueno, nosotros vamos hacia una mejora en cuanto a los temas laborales, que las condiciones a veces en algunas instituciones o en el sector privado son muy difíciles, porque el hecho de en el sector privado iniciar un levantamiento como tal para la creación de un sindicato es generar un conflicto durísimo, porque el patrón, como es el que tiene el poder, al momento de levantarse las voces de que se va a formar un sindicato, empieza él a despedir y eso es algo que por esa razón en el sector público en el sector privado no es muy común el tema sindical. Pero sin embargo, con un buen líder, alguien que diga, pues bueno, yo tengo las bases y lo podemos hacer de esta manera, y guiar a su equipo para poder alcanzar las metas. Creo que ese liderazgo se demuestra todos los días en todas las actividades que el líder realice, para que pues las personas estén confíen más que todo y puedan decir, de acá vamos y vamos por un buen camino, vamos hacia adelante y queremos seguir porque el camino está bien, las bases son firmes y no hay nada más que trabajar juntos, pero el hecho de que el líder no sea solo como el ventrilo, solo mueve los hilos, sino que
va con ellos de la mano y decir, bueno, vamos, y vamos por más, a buscar más. Ese es un verdadero liderazgo que nosotros estamos también, como decía el maestro, pues inspirando y promoviendo más que todo para que se pueda reflejar en más sindicatos para lograr el objetivo, que al final son la protección y las mejoras a las condiciones de trabajo, que hoy en día se han venido pues degradando en ciertos puntos por lo mismo, porque no hay líderes en algunos sindicatos como tal, sino que solo dirigen, y eso no es realmente lo que nos puede llevar a nosotros como organizaciones a avanzar con el tema de las mujeres. Incluso se ha visto que hasta son las mismas mujeres cuando son dirigentes las que le ponen los mismos topes a las demás compañeras para que no puedan ejercer tal vez un cargo de dirección, para que no puedan ni siquiera afiliarse a un sindicato por el hecho de decir no, diversos temas. Entonces con ese punto no se avanza. Por eso el liderazgo se debe demostrar todos los días, en todo momento. El que la persona que está al frente pues pueda generar esa confianza para sus afiliados, ¿verdad? Extraordinario, abogado. Déjenme les cuento que aquí en este espacio nosotros apelamos mucho a la memoria, a cómo se construyen esas historias de la vida cotidiana de seres de a pie, que todos los días estamos en transporte colectivo, en transporte público, cómo se van atesorando las memorias, las anécdotas. Y quiero contarles, platicarles que allá por el 2016 yo llegaba allá a San Ildefonso a tomar cursos de oratoria. En ese momento estaba el maestro Edgardo y después el maestro René Palavecini, extraordinarios oradores, y me llamó mucho la atención. Había lo que era toda una prensa, revistas y gacetas de la Universidad Obrera. Yo todavía conservo varias. Fácil conservo de esas gacetitas pequeñas, conservo la Ventana Obrera, maestro. Fácil, atesoro todavía como 25 ejemplares, y de la revista Trabajadores todavía tengo 6 números. Y ahí conocí los talleres, los diplomados de liderazgo sindical. Yo empecé a seguir al maestro Alberto antes de tener el gusto de tenerlo ya en otra área, porque me formó en sociología política, en sociología jurídica. Él me forjó y me formó, pero él nos enseñaba algo en los cursos y hasta la fecha. O sea, nosotros mismos tenemos que construir los cambios. O sea, aquí no es de que alguien te dirige, retomando lo del abogado Oliva, no es que alguien te dirija, porque ese ser dirigente, pues se supone que contra eso se lucha, contra eso se construye una horizontalidad. Aquí se trabaja en horizontalidad, pero también en suma de voluntades, ¿no? Y que ustedes se pongan el rol, ustedes, como dirían ustedes, aquí le decimos la camiseta, el overall, a trabajar todas y todos juntos. Y esa historia se las cuento porque precisamente el liderazgo que nos enseña el maestro Alberto es el servicio, el servir entre todas y todos. O sea, acostúmbrense ustedes a servir a los demás, a impulsar, a hacer esa parte de inspiración hacia los demás. Y por eso lo traigo aquí, contarles el cómo conocí al maestro Alberto, siendo un líder nato. Pero un líder nato es el que forma líderes, ¿no? No es el que solamente dice, pues yo soy el mandamás y aquí se hace esto. No. Él siempre impulsando en los talleres, en los diplomados. A ver, hagan, construyan, pónganse las pilas. Y hablando de eso, maestro, de ese liderazgo que usted ha ido construyendo como buen científico social. Bueno, el maestro es politólogo, pero a veces parece más sociólogo, o ambos, porque pareciera lo mismo, pero no, tiene sus particulares miradas, ¿no? Y de construir. Si hiciéramos un cuadro evaluativo o un cuadro comparativo y que pusiéramos el sindicalismo en Guatemala, el sindicalismo en México, ¿qué hay de igualdades y qué falta aún seguir trabajando? En el caso de México, en comparación con Guatemala, ¿qué puede aprender México de Guatemala, de lo que están construyendo los compañeros? ¿Y qué le podríamos nosotros compartir a los cuadros sindicales de Guatemala? Es súper complicado lo que acabas de preguntar.
Pero yo soy dialéctico y siempre te lo he dicho, entonces voy a empezar por la síntesis, y de la síntesis nos vamos a ir a la separación de las partes. Fíjate que la semana pasada estaba yo reflexionando fuertemente acerca de un libro de Rosa Luxemburgo, el de Reforma o Revolución, y hay una frase determinante que ella dice, fíjate, se escribe en 1899, finales del siglo XIX. Ella dice, está Inglaterra enfrentando el segundo estadiado del sindicalismo, donde ya ha ganado derechos, donde ya está en una zona no de persecución, y espero que no se quede aquí. Finales del siglo XIX en Inglaterra. Rosa Luxemburgo está diciendo, no se queden pasmados ahí. Y todo el desarrollo de ese libro es acerca de los sindicatos que son reformistas y una sociedad reformista, y que en contraparte es la revolución. Y después llega mediados del siglo XX y nos dicen, oye, ojo, 0 revoluciones ya. ¿Por qué? Porque cuestan mucho, cuestan sangre, cuestan muertes, cuesta dinero. Entonces vámonos por la vía de la reforma. Y le dice a todo el mundo, vámonos por la reforma. Y entonces empecé a reflexionar, dije, qué tramposo es esta situación, porque los que hacen las revoluciones ahora son los dueños de los medios de producción y los patrones y los estados. ¿Qué es eso de la reforma a pensiones en México y en Latinoamérica? Pues es una revolución, porque es un cambio de estructuras. Pasamos del sistema solidario colectivo al sistema de cuentas individuales. Ah, tramposos, eso es una revolución. Después nos vamos a todas las reformas que nos dijeron en el 219 en México y que ustedes paulatinamente se las han ido incorporando. Esas son revoluciones de la clase dominante. Ojo, legitiman las contrataciones individuales por encima de las colectivas. Legitiman los contratos a prueba, los contratos por temporada. Esas son revoluciones y nos han vendido que son reformas. Ellos sí hacen las revoluciones y a nosotros, ustedes pues, sigan reformando. ¿Por qué digo esto? Porque en este comparativo que tú me pides entre México, Guatemala y Centroamérica, porque ojo, así como México es la punta de lanza para Latinoamérica, Guatemala es la punta de lanza para Centroamérica. Y hay que verlo en esas dimensiones. Y entonces, México fue el laboratorio de experimentos del modelo económico neoliberal a partir de 1983. Muchas veces he dicho, qué malo que nos vino el temblor del 85, pero qué bueno, porque como no pudieron seguir instrumentando esas políticas, se van a Chile. Y en Chile las instrumentan a rajatabla con sus consecuencias. Guatemala, ahorita que estaba, y lo he oído muchas veces y no me había calado tan hondo como hoy, cuando Sarmiento dijo el 98% de los sindicatos en Guatemala son del apartado B, el equivalente del apartado B en México, totalitarismo. Es un estado totalitarista. Tiene el control, tiene esa conformación del modelo de sindicalismo corporativo, donde no se permite un sindicalismo revolucionario, te das cuenta otra vez, reformismo. ¿Qué le podemos aprender a Guatemala? Le podemos aprender que está en la lucha, le podemos aprender que aún con todas las limitaciones de la ley, porque ahí no les importa los convenios de la OIT, o sea, libertad sindical, democracia sindical, equidad sindical, se los pasan por el arco del triunfo, pero, y aún a pesar de la persecución, asesinatos a líderes sindicales, y ojo, hay un violentómetro en el sindicalismo acerca de los derechos laborales, y Guatemala está en focos rojos y México está arribita. ¿Qué le podemos aprender? Pues que a pesar de los pesares sigue luchando. ¿Qué nos pueden aprender ellos a nosotros? Pues ojalá y no las malas costumbres, no se llegue a desarrollar todo el modelo corporativista sindical que en México nos llevó 70 años quitar. Y que aprendan de que ustedes no pueden pasar a aceptar que los trabajadores sean mayores de edad hasta ya muchos años, como pasó en México hasta la reforma del 219. Decían, trabajador ya puedes votar. Puta, yo estoy enojadísimo con eso. O sea, me hubiera reconocido desde antes que tengo libertad de acción, libertad de participación, libertad de creación y libertad de elaboración. Entonces las revoluciones, y llegando a lo que decía al principio para cerrar, las revoluciones las tiene que seguir haciendo la sociedad. Quitémonos la idea del reformismo, porque el reformismo nos lleva a la pasividad y la pasividad nos lleva al estancamiento y el estancamiento nos lleva al deterioro de toda la sociedad, de toda la estructura social. Hay que seguir siendo revolucionarios. Lo que tú decías, lo que decía él, hay que revolucionar conciencias, hay que revolucionar acciones, hay que revolucionar procesos. Hay que atreverse, pero hay que hacerlo en colectivo.
totalmente. Vamos a ir a una sección que se llama Cartelera Cultural. Le vamos a decir a Pepe que nos ayude con esa información. Pero antes quiero compartirles los saludos que tienen aquí. De entrada... ¿Son buenos o no? Vamos a leerlos y vamos diciéndolos. Hay que Eliminamos o los filtrarlos. dejamos. No, bueno, de entrada, Xioma dice: saludos, Francisco. Moni, éxitos, Francisco. Pone en alto nuestro sindicato. Sueli de Rodríguez, saludos a Francisco, de acá de Guatemala. Susi Guerra, buenas noches, Francisco. Mayra dice: un saludo fraterno a Paisajes Humanos, muchas gracias, Mayra. Y agradecimiento y agradeciendo la oportunidad de exponer un tema tan importante, un tema tan interesante de nuestra hermana República de México. Saludos a todos los presentes. Un abrazo a Mayra. Aquí están los saludos, están los comentarios. Ustedes, lo están sintiendo, percibiendo, leyendo, en este caso de la voz de un servidor, pero las personas están conectadas. Muchas gracias por ser parte de este diálogo, de esta reflexión y también de integrarse a este diálogo. Así que sigan escribiendo, por favor. Ahora sí vamos a ir a la cartelera cultural. De entrada, queremos invitarlos porque el próximo miércoles hay una presentación de un libro que quiero hacerles la mención para que vayan, por favor. Eso es muy cerca de aquí, inclusive de este estudio. Bueno, sí, un poco cerca. Esto es en la colonia Escandón. Se va a estar presentando el libro Camino de Tierra hacia la Nieve. Un libro que escribe el doctor Bernardo Bolaños Guerra. Un abrazo a usted, doctor. Él fue mi asesor de tesis allá en la Juan Coajimalpa y va a estar presentando esta obra. Van a estar como invitados Irene Seltzer, Agustín Jiménez, Carlos Pérez Vázquez y desde luego el doctor Bernardo. Le mando un abrazo, doctor. La verdad es que había otros planes para el miércoles, pero como se cambiaron, sí vamos a estar con usted ahí en la presentación. También Paisajes Humanos tiene este compromiso de una escuela de formación política humanista. Llevamos con la 7ª sesión, ya la sesión número 7, y va a estar el maestro Akar hablando del tema Los griegos, una herencia política. Esto va a ser el jueves próximo 30 en punto de las 21 horas. Y el viernes una tercera sesión con este guerrero de la cultura, este guerrero del activismo social y cultural. El maestro Javier Sánchez va a estar con nosotros como una tercera sesión y va a estar presentando su obra poética y también desde luego como cantautor. Invitarles desde luego a herramientas para gestión sindical. Hoy empezó lunes 27, hoy fue el tema de la comunicación efectiva para líderes sindicales, pero va a tener otras 5 sesiones más, son 6 sesiones, ¿estamos de acuerdo, maestro? Ejemplo, va a ser mañana otra, que es relaciones laborales, el miércoles dogmática jurídica y evolución de la clase obrera. Ustedes van a estar como ponentes el miércoles, ¿les toca? Jueves. A ustedes les toca el jueves. Jueves 30, sí, con la participación de las mujeres, los jóvenes del liderazgo sindical en Guatemala. Y se cierra el viernes, maestro. Se cierra el viernes los retos del sindicalismo contemporáneo y cómo afrontarlos. De hecho, le toca cerrar a usted, ¿no? Le toca cerrar a usted. Y bueno, ustedes todavía pueden integrarse, no sé si todavía se pueden integrar. Esto es, lo propone la Universidad Obrera de México. Recuerden, San Ildefonso 72, y pueden ustedes escribir. Hay una página de Facebook, también hay número de teléfono. Y bueno, pues les hacemos la invitación, y sobre todo porque esta formación sindical es constante. Eso no nada más una vez al año y ahí como que hacer como que se chambea. No, aquí todo el año se está chambeando, se está trabajando, como decimos. Y ya por último, de la cartelera cultural, hacerles la invitación porque Letras Clandestinas, esta obra del maestro Miki GR, se va a estar presentando allá en el Olalá, que es un lugar emblemático aquí para la Ciudad de México porque queda en Coyoacán. Es Avenida Miguel Hidalgo, número 44, San Lucas, Coyoacán. Va a estar presentando su obra Letras Clandestinas. Eso es el 29 de noviembre en punto de las 20 horas. Va a haber muchas sorpresas, así que vamos a estar acompañando allá al maestro Miki GR. Pues vamos a continuar ya como para ir entrando ya a la segunda parte del programa, agradeciendo nuevamente a Pepe por recibirnos en esta nueva etapa de Paisajes Humanos. Estamos felices con la participación de los hermanos de Guatemala.
porque van a seguir construyendo junto con la Universidad Obrera de México y junto con la clase trabajadora estos cambios contundentes que tienen que ser desde raíz. Hablando de esos cambios, supongo que todavía hay comentarios o de repente a lo largo, me gusta mucho revisar la historia porque es lo que nos da esencia, identidad, rumbo, de entrada nos sitúa, ¿no? En un espacio, en un territorio, en un tiempo, pero también hay esa gran todavía desconfianza. Aquí en México me toca escuchar, o sea, hablar a veces de sindicatos es regresarnos a la historia que decía el maestro Alberto, esos 70 años de ese corporativismo, y todavía existe la desconfianza de que no, aquí existe el término de líder charro, no, pues es que no, nos va a robar, nos va a mentir, nos va a ultrajar. No hay esa confianza, todavía hay ese rezago, de hecho, en la historia de nuestro país. En el caso de ustedes, maestro, todavía hay desconfianza de las jóvenes, de las mujeres, de los mismos compañeros en decir, no, yo no trabajo con ustedes porque quién sabe si me vayan a timar, me vayan a mentir. Hay que hablar también de ese otro rostro, o sea, de esa desconfianza, y que ustedes, la propuesta es todo lo contrario, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo quitar esa desconfianza, maestro? Haciendo el análisis, hay un programa que yo miraba que se llamaba Difícil de creer.